Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez. Como siempre, agradeciéndoles inmensamente su compañía cada vez que yo subo un nuevo video en su canal de YouTube. Recordándoles también que este canal ha sido diseñado y creado con un único objetivo, y es entrelazar nuestras experiencias de vida referentes a nuestra condición civil de la viudez. Historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Y hoy el tema que quiero analizar con todos ustedes, que quiero tratar de estos temas cotidianos, de estos temas que hacen parte de nuestra condición civil de la viudez, es alejarnos de la tristeza, con un signo de interrogación un poco grande. Lo recuerdo, alejarse de la tristeza, nuevamente con un signo de pregunta. Bueno, este tema es bastante importante. ¿Por qué? Porque la tristeza es amiga de doña Soledad. ¿Cómo les parece? ¿Sí? La tristeza, al igual que la soledad, llega a nuestra vida de una manera completamente inesperada. Llega sin ser invitada a nuestros hogares. Llega de una manera un poco, yo digo más bien, impertinente. Llega y se apodera de nuestra vida. Y la tristeza, lógicamente, llega también para ser parte de ese ciclo, que hace parte de esas etapas, mejor, que hacen parte en la recuperación de nuestro duelo enfocado hacia la sanidad, ¿cierto? Recordemos que ningún sentimiento es para siempre, ¿cierto? Lo voy a poner en ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de las parejas que se separan, de esa separación por acuerdo mutuo, no como en nuestro caso, que fue una separación por muerte, ¿cierto? Ellos tenían un sentimiento de amor al inicio, ¿cierto? Nadie se casa obligado, nadie hace una unión de pareja por obligación o simplemente por imposición. Ya esas épocas antiguas donde los matrimonios se pactaban por dinero o por simplemente apellido, pues eso ya hace parte de la historia, y por suerte, ¿cierto? Porque bastante creo que no era como lo más lógico y lo más humano, pues que dos seres unieran sus vidas simplemente por simple imposición. Entonces el ejemplo radica en esto, cuando yo les hablo de que no todos los sentimientos o los sentimientos no son para siempre, es por eso. Decidieron antes separarse porque ya no había amor, porque no había comprensión, porque no había fidelidad, o quizás ya pues decidieron decir, la monotonía acabó nuestro hogar. Ahí se acabó ese sentimiento de amor, ¿cierto? El ejemplo es claro en la tristeza. Y les quiero decir que la tristeza no es para siempre también. Va a llegar un punto que nosotros vamos a volver a sonreír, que nuestro corazón va a volver a sanar esas heridas que dejan lógicamente nuestra pérdida, esa pérdida tan grande pues que nos nubla nuevamente, nos nubla completamente nuestra vida, que es la pérdida de nuestra pareja, ¿cierto? De su esposa, y en este caso nosotros las mujeres, nuestros esposos, ¿cierto? La tristeza, como la amiga doña Soledad, de esa que siempre les hablo siempre, es igual. La tristeza llega, impone en esos caminos iniciales del duelo, y la tristeza llega y nos dice, bueno, tenemos dos opciones, ¿cierto? Una es que usted me haga frente, que usted esté conmigo durante el tiempo que usted quiera permanecer conmigo, o la otra es que usted simplemente haga de cuenta que yo no estoy ahí, que simplemente usted quiere hacer pasar de que, bueno, ya ese sentimiento de tristeza, pues aparentando que no existe, ¿cierto? La tristeza no se puede capsular, ¿cierto? La tristeza, como todos los sentimientos, hay que aflorarlos. La tristeza no se puede meter ahí en el cajoncito o en el cofrecito y decir, adiós tristeza, chao tristeza. Y más cuando están ustedes, porque claro que sí, yo también lo viví en mis primeros inicios de duelo ante la pérdida de mi amado esposo. Pero nunca quise camuflar la tristeza, y a mí no me daba vergüenza demostrar mi sentimiento de tristeza por la pérdida de mi esposo. Yo lloraba. Y si pasaba por un sitio que me recordara a mi esposo, a mí se me salían las lágrimas. Y de hecho todavía se me salen las lágrimas cuando yo recuerdo tantos episodios importantes con mi esposo, ¿cierto? Entonces la tristeza nos brinda ese panorama, uno, o me esconde y me encapsula, o me enfrenta. Y qué mejor que es enfrentar las cosas, ¿cierto? Ir de frente. A mí,
cuando me llegó esa tristeza, que fue lógicamente desde el primer día que me enteré de la muerte de mi esposo, pues yo negocié con mi tristeza. ¿Y cómo negocié yo con mi tristeza? Pues al igual que mi amiga doña Soledad, la invité a, bueno, ya usted está conmigo. Acuérdense que a mí me gusta hablar con muchísimos ejemplos. Yo le decía, ya usted está conmigo, pero yo quiero que usted me muestre, bueno, por qué es importante que yo no encapsule esta tristeza que estoy sintiendo en mi corazón. Y ella me habló, al igual que mi amiga doña Soledad, y me permitió ver por qué era tan importante aflorar esos sentimientos de tristeza. Mire, nosotros los seres humanos no somos de piedra. Nosotros los seres humanos tenemos un corazón que late y late todos los días. Y es un corazón que lógicamente pues nos permite como seres humanos aflorar emociones. Y lo mismo la tristeza me dijo a mí, con esta compañía que yo le estoy brindando en estos momentos, usted se va a permitir también llevar su duelo hacia un duelo en sanación. Porque los duelos que no se tratan desde el inicio, esos duelos que queremos encapsular o esos duelos que, bueno, por aparentar o por no molestar a las demás personas porque, ay, me van a ver siempre llorando y pobrecita o pobrecito, me quedé en un solo llanto, me quedé estancado simplemente en el pasado, no voy a dejar avanzar mi vida porque ¿qué van a pensar? Que no quiero salir de este dolor que estoy sintiendo ante la pérdida de mi pareja. Miren, eso sinceramente son expresiones un poco erradas. ¿En qué sentido? Como les digo, nosotros no somos de piedra, somos seres humanos sintientes. Y eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos permite también darnos cuenta de cuál es esa fortaleza, esas herramientas, como lo he dicho en otros videos, de las cuales nosotros estamos hechos. La tristeza es un dolor, claro que sí, acuérdense que duelo es dolor. Y la tristeza hace parte de ese duelo. Mire, vienen en un paquetico, vienen como acomodadas con la soledad, viene también la tristeza, viene la angustia, viene el desespero, lógico. Los primeros inicios del duelo son todas estas manifestaciones que hacen parte de nuestra psiquis como seres humanos. Y no es el apego que nos dicen siempre como que es que están tan apegados a su pareja que no los van a permitir avanzar, alejarse. No, no es un apego egoísta, es un apego de amor. O sea, vuelvo y repito, nosotros cuando unimos nuestra vida en pareja a nuestro esposo o esposa o a su esposa, pues lo unimos por amor. Nadie se casó por interés o nadie se casó simplemente por una imposición familiar o porque, bueno, porque me tocó. No, fuimos libres de decisión. Y cuando conocimos esa alma gemela, ese amor, ese esposo o esa esposa maravillosa, pues nos dimos cuenta que sí podíamos tener una vida en común con ellos. Y pues nos dimos ese sentimiento y esa decisión y ese derecho para unir nuestra vida a ellos. Entonces, la tristeza nos acompaña, lógico, desde los primeros inicios del duelo. Pero es tan importante enfrentar esa tristeza y no encapsularla, no guardarla. Es como las lágrimas. Las lágrimas no se guardan, las lágrimas afloran. ¿Y qué es lo más importante de esas lágrimas también? Que esas lágrimas con el tiempo también nos van permitiendo ser como ese bálsamo, ese remedio, esa curación, como esas banditas que nos colocamos aquí en Colombia, les decimos las curitas, cuando nos sale una herida, cuando nos raspamos, cuando nos curamos. Al igual esas lágrimas que son parte de la tristeza, pues esas lágrimas también nos van curando esas heridas que dejan en el corazón la pérdida de nuestro gran amor. La tristeza se enfrenta. ¿Y cómo se enfrenta esa tristeza? Es como cuando estamos alegres. Mire, yo voy a poner la comparación. Cuando estamos alegres, pues sonreímos, tenemos positividad en nuestra vida, llamamos a la alegría con mucho optimismo, porque la alegría tiene una buena fama, un buen concepto, es positivismo. Pero la pobre tristeza, pues siempre está como enclichada en ese cliché, se quedó en el cliché de que la tristeza es
nubarrones, día oscuro, lluvia, tristeza, y no, la tristeza también tiene algo muy positivo para contarnos. ¿Y cuál es lo positivo de esa tristeza? Primero que todo, que nos está permitiendo reconocer pues que somos humanos, lógico, que tenemos sentimientos, que esa tristeza, aunque ya afloró y se está quedando en el corazón, pues esa tristeza nos dice, ¿y por qué no me abrazan? ¿Por qué no me permiten caminar un ratico con ustedes en esos caminitos del duelo? Y me permiten también demostrarles a ustedes por qué yo soy importante en esa elaboración del duelo. ¿Y por qué es importante esa tristeza? Nos preguntarán o nos preguntamos todos. Si esa tristeza tiene tan mala fama y esa tristeza es la que trae tanta angustia y desesperación a mi vida. Porque esa tristeza acompañada con esas primeras etapas del duelo nos están acercando y nos están llevando por un camino de duelo en madurez, en duelo en sanación. Esa tristeza nos permite, como lo dije inicialmente, reconocer nuestras fortalezas en el duelo. Es decir, muchas veces pensamos que necesitamos ayuda. Es que yo no voy a poder con eso, y lo he leído, y yo lo dije en los primeros inicios de mi duelo con mi esposo y también con mis padres. Y yo lo dije, y yo decía, es que yo me quiero morir. Es que yo no voy a poder salir de esto. Esto definitivamente me supera. Este dolor tan grande me está superando y no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a seguir adelante luchando por mí, por mi hija. Y la tristeza me decía, usted puede, hágale que usted puede. No me encapsule, no me esconda, no me evada, no sienta que yo no estoy con usted. Si tiene que llorar, llore. Es que llorar es muy bueno. Y yo miraba en mi interior porque esa vocecita me hablaba. Y yo decía, pero qué bueno tiene usted, señora tristeza. Tristeza es dolor, tristeza es desolación, tristeza es angustia. Todo lo negativo a lo cual hemos llamado por muchos años a la tristeza. Y la tristeza continuaba conmigo, porque claro, yo continuaba en ese apego por mi esposo y no quería sentir esa realidad de que ya mi esposo no estaba aquí conmigo y con mi hija, y que ya se me había ido, se me había volado con esas alitas, porque yo lo vislumbro como ese angelito que se me voló para el cielo. Y la tristeza continuaba conmigo. Y yo me hacía la fuerte. Miren, al inicio yo no lloraba, y si lloraba lo hacía completamente en silencio, en un silencio completo, porque yo no quería que mi hija me viera llorando, y mi hija tenía 3 añitos. Y yo decía, es que no quiero llorar porque eso va a frustrar a mi hija. Y yo estaba cometiendo un gran error. A pesar de que yo a mi hija, y lo hablé en un video muy de los viejitos que tengo, de cómo es también empezar a contarle a nuestros hijitos que ya su papito o su mamita no va a regresar, que ya se nos fue para ese plano arribita, que está arribita con el cielo para nosotros los católicos. Pues yo a mi hija, pues desde el inicio, desde que sepulté a mi esposo, pues la llevé, y ella vio también esas exequias, pero pues lógico, no entendía mucho, tenía 3 años. Pero al inicio yo trataba de camuflar mi tristeza. O sea, yo quería continuar muy fuerte, muy fuerte por mi hija. Demasiado fuerte. Y trataba de llorar lo menos y lo más alejada de mi hija y de las personas que me conocían, siempre tratando de ser una mujer muy fuerte con demasiado carácter. Y resulta que yo me estaba haciendo daño, porque tenía tantas ganas de llorar, tantas ganas de expresar mis sentimientos, que no encontraba como ese abrazo o ese apoyo para yo sentirme protegida. Porque dígame si no es cierto y si miento, y por favor me lo cuentan en sus comentarios. Cuando uno se da cuenta que ya estamos en esta condición de viudez, cuando aterrizamos a nuestra realidad, nos sentimos tan frágiles, nos sentimos tan desvalidos, sentimos que esa protección que teníamos con nuestra pareja como que nos quitó
cortaron y quedamos completamente desnudos y se nos fue esa protección y quedamos completamente nubados y decimos, ¿y ahora qué va a pasar? Y no como lo piensan muchos, de los cuales siempre lo recuerdo y lo digo, personas, amigos, nuestro círculo social, que piensan que muchas veces pensamos en solamente en lo económico. Porque claro, acuérdense que en una unión de pareja hay una balanza vital, hay una estabilidad, hay un equilibrio en lo económico y en todos los aspectos. Pero resulta y acontece que nosotros nos sentimos completamente desvalidos no solo en eso, nos sentimos desvalidos en, bueno, ¿y ahora quién va a guiar este timón, este timón del barco? ¿Quién va a andar este volante de nuestro automóvil, que es nuestra casa, nuestra unión, nuestro hogar? Y pues como ya nosotros adoptamos ese papel cuando tenemos hijos o tuvimos hijos con nuestra pareja, pues ya tenemos que adoptar el papel de papá y mamá. Y es en el caso igual, para los hombres es igual y para nosotros las mujeres que quedamos viudas es igual. Aquí no hay diferencia de género. Tenemos que adoptar ya un papel de papá y mamá. Entonces sentimos que la tristeza la tenemos que dejar ahí de un ladito. Porque no, porque yo soy la persona fuerte, yo ya tengo que demostrar fortaleza, yo no me puedo hundir. Y no significa que la tristeza es hundimiento o que la tristeza nos vaya a tirar allá a la tristeza, a la desolación, a la angustia y que nos vaya lógicamente a dejar completamente inmovibles en nuestro estado vital. No. Y eso es como un error que cometemos muchas veces cuando pensamos que la tristeza es sinónimo simplemente de depresión. No. Aflorar esos sentimientos de tristeza es supremamente importante porque es precisamente caminar hacia un duelo en sanación. Yo en los primeros inicios de este canal hablé de las etapas de la elaboración del duelo. Y muchas veces pensamos que eso es mecánico, que primero que tiene que ser la negación y que no sé qué, que luego la negación, ya se me están olvidando, fueron tantos años, la aceptación, bueno, una cantidad de etapas. Y a veces queremos pasarnos esas etapas, ¿cierto? Queremos hacerle trampita a las etapas del duelo. Y miren, es tan importante llevar esas etapas con cuidado, porque esas etapas con el tiempo, cuando ya hemos pasado mucho más años, como es mi caso, en esta condición civil de la viudez y cuando ya he pasado y elaborado mi duelo en sanación, pues yo miro hacia atrás y me doy cuenta y yo digo, ¿lo hice bien? O sea, no mecánicamente, no porque, primero hay que hacer la negación y luego vamos a discutir con Dios de por qué ese me lo llevó. No, simplemente todo eso fue tan natural que yo me di cuenta, dije, sí, hice realmente un duelo en sanidad. Y al igual, esa tristeza hace parte de esa condición que nosotros enfrentamos en la viudez. La tristeza necesita de nosotros. ¿Y cómo necesita de nosotros? Ella está tan acostumbrada que pues la miren con negatividad, de que, qué pereza la tristeza, qué miedo la tristeza me va a llevar a un pozo sin salida, me va a hundir y me va a hundir. Pero resulta que la tristeza también es positiva, porque la tristeza nos dice, ¿usted qué necesita? Y yo vuelvo y pregunto, ¿nosotros qué necesitamos cuando estamos tristes? Un abrazo, ¿cierto? Una caricia. Que nos digan, usted puede, adelante. Porque claro que quedamos con muchos miedos, lógico. Entonces la tristeza nos dice, y bueno, y si me abraza a mí, ¿por qué no? ¿Por qué no me hace un ladito como está aceptando a doña amiga, doña Soledad por un tiempito? Y también me acepta a mí. Y caminamos juntos en ese duelo que usted está empezando. Y yo le enseño muchas cosas. Yo le voy a mostrar en su interior usted quién es y cómo me va a hacer frente a mí. Y esa tristeza nos muestra ese carácter que nosotros tenemos. Esa tristeza nos muestra esas fortalezas. A mí me preguntan muchísimo, ¿usted cómo ha hecho? Miren, casualmente el 3 de mayo que pasó el Día de la Santa Cruz,
que le mando un abrazo y no los pude felicitar a, a los profesionales de la construcción, que en México celebran su día con el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Un abrazo para todos ustedes. Un trabajo maravilloso que ustedes hacen y que le brindan a la sociedad. Y mi mamá murió justamente el Día de la Santa Cruz. Hace 29 años ajustó mi mamá de fallecida. Y mi papá ya casito. Mi papá también ajusta un aniversario, un año más de fallecido en julio. Y ajusta 27 años. Se fueron 2 años de diferencia mis papás. Y con 2 años de diferencia en edad. Mi mamá de 42, mi papá de 44. Y muy seguiditos. Imagínense el amor tan grande que se tenía. Y a mí me dicen muchas veces, ¿usted cómo ha hecho? Usted tan solita. Es que usted no tiene papás, usted se quedó huérfana de papás en plena adolescencia. ¿Usted cómo ha formado su carácter? Y enviudó tan jovencita, 32 años, su esposito murió tan joven. ¿Usted no le da mucha tristeza? Y yo digo, sí, claro que sí. Y todavía siento mucha tristeza por la pérdida de mis papás, de mi mamá. Y no lo voy a negar, el día 3 de mayo que pasó, yo me sentí muy triste. Y yo todavía saco muchas lágrimas por mi mamá, porque las mamás hacemos falta en todos los sitios. Las mamás son tan importantes en nuestra vida, pues que lógico que yo ya en esta edad, ya casi entrando a la tercera edad, con todo respeto a las personas que son de tercera edad, que admiro muchísimo, pero no soy jovencita, yo todavía resiento la ausencia de mi mamá. Pero me di cuenta que esos duelos los elaboré a pesar de que quedé tan jovencita de mis duelos, cuando murieron mis seres amados, pues yo incluía la tristeza en mi vida. Y no quiere decir que vaya por ahí, por la vida, siendo triste, negativa, que todo me duela, que todo me dé tristeza, que no, yo soy muy positiva. Y he tenido una vida complicada, un poco difícil, lo tengo que aceptar. Pero todos los días le encuentro algo muy positivo a la vida. Alguien también una vez me dijo, no conocido, una persona que estaba conociendo, estaba llegando a mi círculo de amigos, y me dijo algo tan cierto, pero también tan grotesco. ¿Usted cómo no se ha suicidado? Y yo lo miré y yo dije, ¿y por qué me voy a suicidar? No, porque pues es que a usted se le murieron todas esas personas tan importantes en su vida, que son tan importantes como los padres, un esposo. ¿Usted cómo ha hecho? Y yo le dije y le contesté de esta manera. Ay, porque es que tengo tanto por qué vivir. Precisamente también, pues tengo que llevar a construir muchos de esos sueños que mis seres amados quisieron en mí o quisieron que yo hiciera, pues que todavía me falta tanto por terminar, que fueron los sueños de mis padres, verme como profesional, de mi esposo, que también criar a mi hija con esa formación que él hubiese querido darle. Entonces tengo muchísimo por qué vivir. ¿Y a usted no le da tristeza a su vida? Sí, claro. Pero sabe una cosa, esa tristeza es mi amiga. Y a veces la despido de mi vida y le digo, chao tristeza. Nos vamos a dar un tiempito usted y yo como la soledad. Nos vamos a dar un tiempito, nos vamos a dar un espacio. Y a veces también la llamo y le digo, hoy estoy triste, como pasó el 3 de mayo, que mi mamá justo su aniversario de fallecida. Perdón, un momento que estoy un poquito mal ubicada. Y la llamé y le dije, mire, hace 29 años se fue mi mamá, muy joven, una mujer muy joven, llena de vida. Y todavía resiento mucho a mi mamá y quiero llorar hoy. Venga, amiga tristeza. Y yo abrazo mi tristeza, porque mi tristeza me ha enseñado a mí también a ser una mujer fuerte y a no encapsular mis sentimientos. Y lo mismo les digo a ustedes como consejo. No encapsulen, sus sentimientos. Los sentimientos no son para siempre, pero los sentimientos también hacen parte de nuestra vida. Y la tristeza, cuando la estamos empezando a reconocer en los primeros inicios del duelo, la tristeza es muy importante también hacerle frente.
no guardarla, no encapsularla, no tenerla simplemente por miedo al que dirán. Ya recordemos que esos comentarios que nos resbalen. Yo creo que los comentarios, cuando no son comentarios constructivos, pues tenemos que, como lo dije en el capítulo pasado del video, tenemos que cerrar y limpiar nuestros oídos de todos esos comentarios que nos afectan y que realmente no queremos tener en nuestra vida. Entonces la tristeza necesita también que le hagamos un espaciecito en nuestra vida, que le permitamos estar acompañándonos en nuestro proceso de duelo, que no la encapsulemos, que le hagamos ese frente y también que nos dejemos, que nos pueda mostrar esa tristeza, esas fortalezas de las cuales nosotros estamos hechos. ¿Para qué? Para que con el tiempo nos demos cuenta que hemos llegado hacia ese camino de duelo y sanación. Un duelo mal hecho, un duelo no vivido, un duelo no elaborado, se convierte en un duelo patológico, en un duelo que no nos permite avanzar, en un duelo que no nos permite tener una vida en tranquilidad con el tiempo. Recordemos que nuestros seres amados nunca van a salir de nuestra vida. Ellos siempre tendrán ese lugarcito en nuestro corazón. Pero también nosotros tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir avanzando. Y si no nos permitimos elaborar el duelo con todas esas etapas que él conlleva, y también adaptando y abriendo el espacio a Doña Soledad y a la tristeza, por un tiempito, mientras que empezamos a reconocer esas fortalezas y vamos empezando también a reconocer esa realidad que ya tenemos nosotros, que es la viudez, no vamos a hacer una buena elaboración del duelo. Entonces, este tema lo quise escoger porque le tenemos miedo a la tristeza, le tenemos mucho miedo a la soledad, como también le tenemos mucho miedo a la muerte. Y ya esos tres personajes llegaron a nuestra vida. Y esos tres personajes, la muerte de nuestra pareja, la tristeza, la soledad, pues también nos están diciendo, es muy difícil y es muy triste, y yo quizás lo hablo ahorita no con naturalidad y no como ya esto fue normal, porque a mí todavía me duele y yo resiento muchísimo la pérdida de mis seres amados, de mis padres, de mi esposo. Pero también el tiempo me ha permitido a mí darme cuenta que tenía que avanzar y que tengo que avanzar y que tengo que, lógicamente, seguir avanzando por una personita que es mi responsabilidad, que es mi tesoro, que es mi hija, y también por mí misma, porque no nos podemos quedar, como lo digo, que los sentimientos no son para siempre, en que la tristeza se quede siempre en nuestra vida, porque tampoco es bueno que la soledad se apodere en nuestra vida. Son sentimientos que se tienen que aceptar, se tienen que también abrirse en espacios durante que estamos iniciando nuestros procesos de duelo, pero con el tiempo también tenemos que irlos despidiendo. No todo es para siempre, recuerden. Va a llegar un momento en que esa tristeza le va a dar cabida nuevamente a la felicidad, porque está en nosotros también ser felices. Y eso no depende de ningún factor externo, ni de ningún amigo, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi familia. Está en nosotros tomar la decisión de volver a ser felices. Perdón que casi me caigo. Discúlpenme. Estoy, como saben, estos videos son al natural. Mil disculpas. Bueno, ya voy a terminar el video aquí con este pequeño percance que casi me caigo. Bueno, menos mal esto aquí no es libreteado, nada es planeado. No lo voy a editar porque me quedaría muy feo el video y yo creo que de este canal se trata eso, de nuestra cotidianidad. Entonces recuerden que están ustedes, volver a ser felices, pero enfrentando primero que todo ese sentimiento de tristeza, darle cobijo un tiempito a la tristeza para después decirle adiós, bienvenida a la felicidad. Les agradezco muchísimo el tiempo por ver este video, recordándoles por favor que se suscriban a mi canal de YouTube,
Yo quiero seguir creciendo con esta comunidad de viudos y viudas. Por favor, suscribirse a mis redes sociales, al Instagram, al Facebook, y también pues agradeciendo esos comentarios que ustedes me brindan cada vez que yo saco un nuevo video. Y pues recordándoles que nos volveremos a encontrar la próxima semana con un nuevo video en su canal de YouTube, que son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Nos volveremos a encontrar con mi próximo video. Hasta pronto y gracias por su compañía.